Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, poniéndonos en tus manos en esta hora, Señor, poniendo mi vida en tus manos, Señor. No soy una persona elocuente, pero Padre, en tus manos, que tú uses, Señor, yo sea nomás instrumento tuyo, Padre. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los hermanos, hermanas que están aquí, que podamos atentamente escuchar tu palabra, Señor, y que podamos ser edificados y fortalecidos en esta preciosa tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Puede tomar sus lugares. Esta es una carta, una de las dos cartas que escribió el apóstol Pedro, primera y segunda de Pedro. El apóstol Pedro, hermanos, tiene mucha historia, ¿verdad? Dice aquí apóstol de Jesucristo. Él se presenta, todas las cartas se empiezan así, presentándose el que la escribe, pero bueno, aquí no la escribió él exactamente. Pero así era antes, ¿verdad? Ahora ya no se usan mucho las cartas. Antes se usaban las cartas y primero se ponía que el remitente y que el destinatario, y aquí está todo eso, el que la escribe, apóstol Pedro. Vamos a ver un poquito del apóstol Pedro. Hay mucho que hablar del apóstol Pedro, pero nada más vamos a ver cuando él tuvo sus primeros encuentros con Jesús. Vamos a ir al libro de Juan 1:40, el Evangelio de Juan 1:40, para ver quién era este hombre. No era un hombre de los cultos, ¿verdad? No era un hombre como quizá Pablo, ¿verdad? Pablo era un hombre bien preparado, era un hombre que podría decirse casi como un rabino, ¿verdad? Porque él estudió con Gamaliel y Gamaliel era lo máximo. Haga de cuenta la Universidad de Harvard ahora, ¿verdad? Si estuviera Pablo aquí, tal vez hubiera graduado de esa universidad. Pero ese no era ese tipo de persona, era una persona, todos sabemos que era un pescador, ¿verdad? ¿Qué cita les dije? 1:40, Juan 1:40 dice de la siguiente manera: Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan el Bautista, habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo:
tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fue su primer encuentro con Jesús. Jesús le cambió el nombre de Simón, le puso Cefas. Cefas es en arameo, Cefas es en arameo, y luego el significado de Cefas es Pedro. Pedro ya es en griego, ¿verdad? Que significa piedra. ¿Por qué le pondría piedra, hermanos? ¿Será que era muy piedra? Algo hay de eso, ¿verdad? Algo hay de eso. Vamos a ver otra cita, hermanos, qué pasa después en Mateo 5, el Evangelio de Mateo capítulo 5. Donde está lo que se llama la pesca milagrosa. Mateo 5, 4, puse yo Mateo 5, 4. Dice, o ayúdenme a encontrarlo, será 5, 40. Si alguien encuentra la pesca milagrosa, puse mal. Tienen tarea, hermanos. Tarea para ahorita, ¿verdad? Como hacen los jóvenes, ahora llegan a la casa, no llevan tarea porque la tarea ya la hicieron en la escuela. Bueno, lo que les voy a decir es esto. En la pesca milagrosa, ¿verdad? Estaba Jesús en la barca predicando y había una multitud ahí, y cuando estaba predicando y terminó de predicar, le dice a Pedro que se meta adentro del mar, que se vaya para que pesque. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, hemos estado pescando toda la noche, no hemos agarrado nada, no es un día, ¿verdad? Como diciéndole, nosotros somos expertos. ¿Qué cita es? 5:11. Lucas 5:11. Bueno, en el versículo 4, 5:4. Era Lucas, no era Mateo. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, ¿verdad? Como diciendo, nosotros somos profesionales, somos pescadores, no hay pescado, no hemos pescado nada, pero bueno, para hacerte caso, como a veces nos dicen, ¿verdad? Vamos a hacerlo en tu nombre, dijo este pescador. Y dice que habiendo hecho, le dijo, y habiéndolo hecho, en el versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, fíjese, aquí está la conversión de Pedro. Simón Pedro, ¿qué hizo? Cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, cayó de rodillas porque soy hombre pecador. Cuando nosotros vemos a Jesús, cuando el hombre ve a Jesús, hermanos, y se ve a sí mismo, Jesús viene siendo como un espejo y nos reflejamos en Jesús y nos damos cuenta quién en realidad somos nosotros. Y eso le pasó a Pedro. Pedro vio a Jesús y luego se dio cuenta que él era un pecador, como diciéndole a Jesús, dice, apártate de mí, como diciéndole, yo no te sirvo para nada, ¿verdad? Yo soy un caso perdido, como dicen muchas personas a veces que uno les comparte el evangelio, dicen, no,
yo soy caso perdido, ¿verdad? Yo soy esto, soy lo otro. No, no, yo no tengo perdón. Hay personas que así dicen, yo no tengo perdón de Dios. Y así le estaba diciendo Pedro a Jesús. Pero Jesús sabía, hermanos, quién era Pedro. Jesús lo conocía, ¿verdad? Lo conocía sin que nadie le dijera quién era. Pero Jesús sabía que este hombre podía ser transformado, y este hombre podía ser un instrumento útil en sus manos, y Jesús lo llama, a pesar de todo lo que él decía, que no quería, que él era pecador, que no se consideraba digno. Y esas son las personas, hermanos, que Dios usa, ¿verdad? Las que reconocen que no son útiles, que no son capaces, que no son servibles para el Señor, que no son dignos. Esas son las personas que el Señor anda buscando, ¿verdad? Él vino a buscar pecadores, dice, y no justos, ¿verdad?, sino pecadores que vengan al arrepentimiento. Y este es, hermanos, en los inicios de Pedro, ¿verdad? Los inicios de Pedro, su conversión, y cuando empieza a seguir a nuestro Señor Jesús. Y aquí en la epístola de Pedro, en el capítulo 1, dice que esta carta va dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Pedro, ¿verdad? ¿A quién le habla o a quién le escribe? A los expatriados de la dispersión. Se dice que estos eran judíos israelitas que se habían huido de Jerusalén porque el emperador romano había incendiado Roma. Y había incendiado Roma, y él para que no se descubriera que él fue, le echó la culpa a los cristianos. Y salió un edicto que cuando encontraran a un cristiano, lo agarraran, lo pusieran preso y lo iban a matar. Era un asunto de vida o muerte. Y se dispersaron toda la iglesia, todos los creyentes se fueron a la región de Asia, que pertenecía a Roma. Esta región de Asia, si usted quiere saber dónde es hoy, es el país que se llama Turquía. Turquía, que llegó a ser un gran imperio también hasta hace 2 siglos. Turquía, esa es la región esta donde estaban estas congregaciones, estas iglesias, en momentos, pasando momentos difíciles. Por eso este tema yo le puse el mejor privilegio. Y el mejor privilegio nadie lo quiere. El mejor privilegio nadie lo quiere. Y ahorita vamos a desarrollar cuál es ese mejor privilegio que nadie quiere. Entonces dice aquí que a ellos les escribe la carta, pero les decía que él no escribió la carta. Vamos al final de la carta, capítulo 5, en el versículo 12, primera de Pedro 5, ¿ya lo tienen? Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. ¿Quién escribió la carta, hermanos? Silvano, ¿verdad? Él era el escriba y se la dictó el apóstol Pedro. ¿Por qué Silvano escribió la carta y no Pedro? Porque hagamos de cuenta que vamos a escribir una carta en inglés. ¿Qué hacemos, hermano? Pues vamos con alguien que sepa inglés, ¿verdad?, para escribirlo. Eso es lo que el apóstol Pedro no era experto en el idioma griego, y Silvano era su idioma. Él escribía, como dicen, en una forma rápida, precisa y entendible, y él fue el que escribió. Ya la segunda carta de Pedro sí la escribió Pedro, hermanos, con su griego mocho. Con su griego mocho. Pero era muy común antes eso, hermano, en estos tiempos, que alguien más escribiera. Inclusive el apóstol Pedro
El apóstol Pablo muchas veces el que escribía era Timoteo, o escribía Silas, escribía otro, pero él ahí ponía en la carta quién le ayudaba a escribir. Una vez escribió él y puso: con estas letras grandes os escribo. Y dicen que Pablo no veía muy bien desde cuando tuvo el encuentro con el Señor, pero era común que otra persona escribiera, pero el autor es el apóstol Pedro. Ahora, ¿de dónde escribió el apóstol Pedro esta carta? ¿Dónde estaba él cuando escribió esta carta? Dice aquí que la iglesia que está en Babilonia, dice en el versículo 13 del capítulo 5, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. No existía ya Babilonia, hermanos. No existía la ciudad de Babilonia, ni existía una iglesia en Babilonia. Dicen los estudiosos que él estaba en Roma, pero Pedro a Roma le dice Babilonia. ¿Se imaginan por qué le dice Babilonia? Había una similitud con el paganismo babilónico, que el imperio babilónico, el paganismo del imperio babilónico, había una similitud con el imperio romano, entonces con Roma. Entonces el apóstol Pedro se refiere a Roma como Babilonia, ¿verdad? Que no lo sepan los romanos, porque me van a decir como me dijo aquel señor. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro le escribe a estos hermanos en el versículo 2 del capítulo 1, les dice que ellos son elegidos según la presciencia de Dios Padre, que son elegidos, que son escogidos. La presciencia, dice esta versión, pero otras versiones dicen según el conocimiento previo de nuestro Señor Padre. Dicen también que por el amor o por el propósito de Dios, ¿verdad? Son elegidos o somos elegidos nosotros. Fíjense qué privilegio, hermano, tenemos nosotros de que el Rey de Reyes, Señor, el Creador del universo, haya puesto su mirada en usted y lo haya elegido. Ese es algo grandioso, es motivo, hermanos, de tremendo gozo, de tremenda alegría, que el Creador del universo haya puesto su mirada en nosotros, porque Él dice: la iglesia que está en Roma fueron elegidos juntamente, todos hemos elegido, dice en el libro de Efesios, ¿verdad? Que fuimos escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir, Dios en su previo conocimiento de todo lo que va a suceder, ya sabía que usted y yo íbamos a estar aquí durmiendo, no, ¿verdad? Estudiando la palabra, oyendo su palabra, sirviéndole, buscando. Él ya lo sabía, Él nos escogió del mundo, hermano, nos escogió del mundo, y nosotros somos aquí como estos hermanos, somos expatriados. Expatriados quiere decir que no estamos en nuestra patria, pero no que no estamos en nuestra patria Guatemala, no, que no estamos en nuestra verdadera patria, que es la patria celestial, ¿verdad? Estamos peregrinos y pasajeros. Nuestra ciudad es la ciudad que está celestial, ¿verdad? Aquí estamos temporalmente, y es lo que les está diciendo él aquí a ellos. Por eso se llama expatriados en su patria celestial. Ahora, somos una cultura diferente. Estas personas en esos tiempos como en estos tiempos, nosotros somos diferentes a donde estamos viviendo. Debemos de ser diferentes, sí somos diferentes, amén. No vivimos como viven las demás personas, entonces se puede decir que somos de una cultura diferente, ¿verdad? De la cultura de Dios. Entonces, como no somos iguales, por eso hay esos ataques a veces, esas que no nos aceptan, ¿verdad? Que nos critican, que se burlan en los trabajos, que hacen tantas cosas contra nosotros porque no somos, ahora sí que no somos iguales. ¿Verdad? No somos iguales, somos diferentes porque no estamos en nuestro país, no estamos en nuestra cultura, estamos viviendo en una cultura
de pecado, pecaminosa, mundana, y nosotros tenemos que ser diferentes. Ahora dice, somos elegidos según la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Para santificación del Espíritu. Somos elegidos por el Padre, pero es el Espíritu Santo el que nos santifica, y es el Espíritu Santo que nos lleva a obedecer, dice en el versículo 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Aquí están interviniendo las tres personas de la Trinidad, que es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu, que nos lleva a obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para obedecer, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo nos lleva a obedecer el Evangelio. Es lo primero que la persona conoce, ¿verdad? O es lo único que Jesús mandó a predicar, el Evangelio. Es lo que nosotros tenemos que predicarle al que no conoce a Cristo, el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Dónde está el Evangelio? Primera de Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios 15. Este es el Evangelio que la gente tiene que obedecer. ¿Cómo obedece? Por medio de la fe, ¿verdad? Cuando la gente oye el Evangelio y cree, viene la obediencia. La obediencia es a creer en el Evangelio. El Evangelio es todo, de ahí, ese es el empiezo, ¿verdad? Es lo que la persona necesita. La persona no necesita que le enseñemos de Apocalipsis o todas esas cosas, no, es solamente el Evangelio. Y eso lo va a llevar a creer, lo va a llevar a obedecer con el fin y propósito de ser salvo. Primera de Corintios 15, en el versículo, vamos a leer desde el 1. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Fíjese, os declaro el Evangelio que os he predicado. ¿Cuál es ese Evangelio? Dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, ¿verdad? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció. Eso quiere decir que hay testigos, muchos testigos hay de esto, porque era necesario que hubieran testigos, porque habían muchas artimañas que habían inventado para negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero este es el Evangelio, que Cristo murió, y el Evangelio se encuentra en todas las cartas, desde el libro de Hechos en todo hasta Apocalipsis. Se encuentra explicado de diferentes maneras, pero el mismo significado, el mismo contenido, que Cristo murió, que Cristo resucitó conforme las Escrituras. Y eso lo vamos a ver ahorita en Pedro, cómo es que les dice a ellos que conforme las Escrituras y conforme los profetas, todo lo que les ha enseñado y lo que les ha predicado ha sido previamente anunciado, ¿verdad? No es algo que Jesucristo apareció repentinamente, así como arte de magia, que nació de una manera. Todo está en el Antiguo Testamento profetizado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Los sacrificios, el sacrificio de Abraham a su hijo Isaac prefigura el sacrificio de Cristo. En la Pascua, cuando salieron de Egipto, prefigura el sacrificio de la vaca roja, prefigura a nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio del macho cabrío en el día de la expiación prefigura a nuestro Señor. Todo en el Antiguo Testamento, los sacrificios están profetizando acerca del verdadero sacrificio, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para ser rociados con la sangre. ¿Cuándo es cuando somos rociados con la sangre de Cristo? Cuando escuchamos el Evangelio y creemos y obedecemos, ¿verdad? Porque el Evangelio es un llamado
a creer. Ese es el método de Dios. Dios siempre ha buscado desde Abraham o desde antes hombres que le crean, ¿verdad? Él le habló a Abraham y Abraham creyó y le fue contado por justicia y obedeció. Dios busca hombres que le crean y que le obedezcan con el fin de ser salvos, rociados con la sangre de Cristo, rescatados, dice en el 1:18 de Pedro, hermanos. Vamos a regresar ahí a 1 de Pedro 18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Esa sangre, hermanos, dice también que como hemos sido rociados con esa sangre, hemos sido lavados. En Apocalipsis 1:5, vamos a ver ahí en Apocalipsis 1:5, dice en Apocalipsis 1:5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Y qué más hizo? Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Estas palabras, hermanos, las tenemos que tener nosotros presente, que somos primero expatriados, que estamos aquí de paso temporal, no estamos en nuestro territorio, que somos elegidos por Dios para obedecer y para ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando eso sucede, hermanos, en nuestra vida, también dice aquí en Pedro, donde estamos en este pasaje, dice que en el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Fíjense todas las bendiciones, hermanos, que nos ha dado el Señor, y que es necesario que nosotros las recordemos y que ellos las recordaran y fueran confirmadas, porque ellos, hermanos, estaban padeciendo persecución, estaban padeciendo problemas, y eran problemas de vida o muerte. A veces nosotros se nos descompone el carro, ya es un problema, ¿verdad? Pero esos no son problemas. Los problemas de los que se está refiriendo son problemas de vida o muerte, hermanos. Problemas grandes, graves. Y les hace recordar el apóstol que esta situación tienen que tener ellos presente. ¿Quiénes son con estas bendiciones? ¿Qué es lo que tienen que son especiales para Dios? Son renacidos, dice, de simiente ahora incorruptible, ¿verdad? Somos de una nueva simiente, y como somos de una simiente incorruptible, dice en Romanos 6:4. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 6, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Romanos 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. ¿Por qué andemos en vida nueva? Porque hemos sido renacidos de una simiente incorruptible. Espiritualmente, hermanos, hemos sido renacidos por Cristo Jesús, y Cristo Jesús es una simiente incorruptible. Él no es hijo de hombre, Él es Hijo de Dios directamente. Su sangre es una sangre santa, 100% pura, limpia, sin pecado. Su vida de Él fue una vida perfecta, una vida sin pecado. Nadie podía
redarguirle de pecado, porque no hubo en él pecado. Fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Ahora, además de renacer y ser renacidos, ¿cuál es el propósito de este renacimiento? Dice aquí en Pedro que el propósito de este renacimiento, dice, hemos sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjese quién lo está diciendo, Pedro. Hemos sido renacidos para una esperanza viva, una esperanza verdadera, una esperanza real. Para tener esa esperanza, ¿qué hay que hacer primero? Creer, ¿verdad? Cuando creemos, tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza de la redención, la esperanza de la salvación, la esperanza de la venida de Cristo. Tenemos la esperanza viva, real, que nadie nos puede quitar, ¿verdad? Que nadie nos puede quitar esa esperanza que Dios nos da a través de este renacimiento que hemos tenido en Cristo Jesús. Que andemos en vida nueva, nos ha dado una esperanza. Dice que en el 1:21 de Pedro, aquí mismo, dice, y mediante el cual creéis en Dios, ¿verdad? Creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Tenemos que tener dos cosas: nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Pero primero es la fe, porque sin fe no hay esperanza. Dice, porque Cristo resucitó de los muertos. Y fíjese que Pedro está hablando de la resurrección de Cristo, porque Pedro estuvo en la tumba. ¿Cómo estaba la tumba? Vacía. ¿Sí? Yo no he encontrado, hermanos, un versículo donde diga que la tumba estaba vacía. Que no estaba Jesús ahí, sí, pero no he encontrado un versículo que diga que la tumba. Vamos a ver si la tumba estaba vacía. Juan 20. Evangelio de Juan 20. El versículo 3. Aquí está otra vez Pedro. Fíjese, él está hablando de la resurrección de Cristo, porque él fue uno de los que dice aquí, ya lo tiene 23, y salieron Pedro y el otro discípulo, no dice quién, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. ¿Por qué corrió más aprisa? ¿Quién era? Juan, ¿verdad? Estaba joven, Juan estaba jovencito, y Pedro pues ya, como decía el hermano ayer, pero ya tenía sus añitos. Dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Fíjese, el que está hablando aquí en lo que estamos estudiando estuvo dentro del sepulcro. Entró en el sepulcro, y ¿qué miró allí? Los lienzos puestos ahí. Dice en el versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, ¿verdad? Los lienzos donde enrollaban al difunto estaban ahí, pero estaba un sudario que le habían puesto a Jesús en la cabeza. Ese no estaba con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Ahora, la tumba estaba vacía. Estaba vacía, ¿verdad que no estaba vacía? Tenía los lienzos y tenía el sudario.
había una costumbre, quizás nosotros lo leemos así, no nos damos cuenta porque estamos en otra cultura, en otra costumbre, en otro tiempo, ¿verdad? Pero había una costumbre con los judíos que los ricos tenían sus siervos, ¿verdad? Y cuando ellos comían, usaban lo que nosotros usamos, las toallitas que le decimos, las servilletas, ¿verdad? Ellos usaban el sudario, que le llaman, un trapo para limpiarse las manos y la boca. Y cuando ellos comían, el criado no podía hablar con el patrón, ¿verdad? Con el amo. Entonces, cuando estaban comiendo el amo, dice que si el amo se levantaba de comer y dejaba el sudario, este pañuelo doblado, así como está ahí, doblado, quería decir que no podían levantar nada porque él iba a regresar. ¿Me entiendes? Así sin palabras, un mensaje. Si está doblado, el criado no toca nada, porque el señor a lo mejor fue al baño o fue a contestar el celular por allá afuera donde no quiere que lo oyeran, pero iba a regresar, ¿verdad? Entonces regresa. Entonces, por eso explica la Biblia que el sudario estaba doblado. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús va a regresar, ¿verdad? Ellos no tocaron eso, ahí lo dejaron. Pero hay un mensaje, la tumba no estaba vacía, la tumba tenía un mensaje en el sudario. En los lienzos, su muerte, y en el sudario, su regreso, su segunda venida. Lo que los judíos, aún ellos conocen estas costumbres, pero no aceptan y no entienden por su necedad. Pero Pedro estuvo ahí, hermanos, y él miró y él entendió lo que estaba puesto ahí, el significado de las cosas que habían sido dejadas ahí y por qué la Biblia explica que estaba doblado aparte. O sea que va a regresar sin nada que ver ya con la muerte. Por eso estaba separado del sudar, del lienzo, ya sin nada que ver con la muerte. Va a regresar para llevarnos en vida con él, para resucitar a los muertos. Entonces esa es la resurrección de Jesucristo. Está hablando el apóstol aquí de algo que él sí experimentó, que él sí vio y que es 100% real. Muchos dicen los judíos que Jesús, el cuerpo fue escondido y que los discípulos lo escondieron. ¿Ustedes creen que si los discípulos hubieran escondido el cuerpo y hubiera sido mentira que resucitó, ellos hubieran dado su vida por Jesús, hubieran muerto como murieron? ¿Verdad que no? Nadie hubiera dado su vida por algo que es mentira, que es falso. Pero bien, dice que por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, una esperanza viva. Nuestra esperanza es por la resurrección, y ahí se completa en nosotros la justificación, ¿verdad? Por su muerte somos perdonados nuestros pecados, pero por su resurrección tenemos vida eterna y somos santificados, regenerados y somos podemos nacer nacidos de nuevo por la resurrección de nuestro Señor Jesús. Si Él no hubiera resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra fe. Pero por esa resurrección tenemos que tener presente nosotros su resurrección. Por eso nosotros participamos de lo que es la cena del Señor, ¿verdad? La cena del Señor apunta a dos cosas. Dice, cuando comieres este pan y bebieres esta copa, que dice, la muerte del Señor anunciáis, que son los lienzos, hasta que Él venga. O sea, apunta a su muerte, y el sudario hasta que Él venga. La cena del Señor tiene dos direcciones, no nomás su muerte, sino su venida también. Aleluya, gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Dice aquí en el versículo 4, dice que nosotros hemos sido
una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué dice? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Dónde está esta herencia? En los cielos, reservada para nosotros. ¿Cuál es esta herencia, hermanos? Reservada en los cielos para nosotros. Dice, no es en la tierra como dicen por ahí unos. Los mismos que andan tocando las puertas dicen que en la tierra aquí van a vivir ellos, ¿verdad? Tengo un amigo que es así, le digo, bueno, pues aquí te vas a quedar, de allá te voy a mirar tal vez. Bueno, pero la palabra de Dios dice en Apocalipsis 21:10, ¿cuál es esa herencia incontaminada, inmarcesible, que no se echa a perder? Apocalipsis 21:10, ¿ya lo tienen? Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Dónde estaba la ciudad? En el cielo. Descendía del cielo de Dios. La nueva Jerusalén está en el cielo, de ahí va a descender. En el versículo 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en ella, y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. En el versículo 27 dice, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Amén, hermano. Dice el apóstol Juan, y estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna, hermano. Así que ¿está su nombre o no está su nombre? Si no está, hermano, hoy lo puede apuntar. Hoy lo pueden apuntar ahí. Esa es la herencia que tenemos, que tiene reservada para nosotros aquí en el versículo 4, una herencia incorruptible en los cielos donde descenderá la nueva Jerusalén. En el versículo 5 dice que sois guardados para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Les está hablando a estas personas y a nosotros también, que pasamos por problemas, que pasamos por situaciones difíciles, que pasamos no quizá persecuciones de vida o muerte como estaban aquí, pero sí pasamos a veces enfermedades, a veces problemas fuertes. También se nos aplica esta palabra a nosotros de que somos guardados, hermanos, mediante la fe, por el poder de Dios. En medio de todas estas circunstancias, cualquier circunstancia que podamos pasar, hermanos, por más difícil que sea, por más fuerte que sea, hay situaciones fuertes, hermanos, que no les quiero mencionar para que no se entristezcan. Pero de las situaciones más fuertes, hermanos, somos guardados, dice, mediante la fe, por el poder de Dios. Eso es algo que tenemos que tener seguro, que la protección de Dios en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad. Y ese es el privilegio, hermanos, que muchos no queremos, la prueba. Ese es un privilegio, ser probado por Dios, hermanos. Ese es el más grande privilegio que hay. Pero ¿quién lo quiere? Dijo una hermana una vez, quiero que oren por mí, dijo, para que yo tenga paciencia, ¿verdad? Quiero tener paciencia. Y el pastor empezó a orar y dijo, Señor, dale problemas a mi hermana. No, hermano, digo, no estoy pidiendo. Dijo, pues es que la prueba
produce paciencia. La prueba produce paciencia. Así es que alguien necesita paciencia. La prueba produce paciencia. Y ese es el privilegio, hermanos, más grande: ser probados por Dios y ser guardados por medio de la fe, por el poder de Dios, en medio de la prueba y en medio de la adversidad, como estaba pasando esta situación con estos hermanos en aquellos tiempos, que en estos tiempos también pasa. Acaban de matar a un matrimonio en República Dominicana, no sé quiénes vieron la noticia, una pareja de misioneros, los acaban de matar allá. A nosotros aquí no nos persigue nadie, ¿verdad? Más que los que les debemos, los viles nos persiguen, pero allá, hermanos, mataron los malos, una como tipo bandas que hay ahí, tipos pandillas, mataron a los misioneros americanos, y Estados Unidos iba a mandar policías a investigar todo el asunto. Pero nosotros aquí tenemos otro tipo de pruebas, que sí tenemos pruebas, pero son diferentes, ¿verdad? Pero hay países donde verdaderamente hay persecución de vida o muerte, como la que estaban pasando aquí nuestros hermanos. Fíjense lo que dice aquí. Dice: soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y luego ya va a tocar el tema más directo. Dice: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pone le llaman metáfora, comparación, ejemplo del oro. Así como el oro es pasado por fuego, si usted tiene una prenda que no sabe si es oro o no, llévelo al pawn shop y va a ver que ahí lo prueban con un ácido muy fuerte. Pero si usted lo quiere probar, pruébelo con fuego. Y si se va a derretir, pero sigue su sustancia, su esencia, sus quilates, su valor sigue. Aunque se va a deformar, ya no va a ser anillo, no va a ser cadena. Pero sí, así es como el creyente también tenemos que ser probados, hermanos, pero probados por Dios, ¿verdad? Probados. La prueba es para ver qué es lo que hay en realidad en nosotros. Es como un vaso, ¿verdad? Si usted ve un vaso que tiene líquido, pero no se ve lo que es, pero hay algo, usted lo agarra y lo mueve así, hermano, que brinque y va a saltar, y ahí se va a dar cuenta. Pero es cuando lo sacude. Así nosotros, hermanos, cuando nos pasamos por pruebas, ahí se ve verdaderamente, ¿verdad? Porque cuando todo está bien, pues, como dice el canto que canta la hermana, la vida del cristiano es muy alegre cuando todo va bien, pero cuando las cosas, a veces me dice mi esposa, me decía allá en la iglesia de ciertos hermanos que excelentes se ven, que espirituales, que todo. Le digo, pues sí, cuando todo está bien, así nos vemos todos, ¿verdad? Pero cuando viene la prueba, pero me estoy refiriendo a prueba, es cuando verdaderamente va a salir. Si de veras somos, ahí va a salir también. Y si no somos de veras, ahí vamos a darnos cuenta que nos falta crecer. No es para condenarnos ni mandarnos al infierno, para darnos cuenta que área nos falta a nosotros crecer y madurar en el Señor. Pero juntamente con la prueba, nuestro Señor nos da la fortaleza para pasarla y para seguir adelante, hermanos. No es para juzgarnos ni condenarnos, sino es para crecer. Por eso les decía, las pruebas son el mejor privilegio, porque son por Dios con un propósito de crecimiento espiritual.
con un propósito de ver si verdaderamente somos o no somos, ¿verdad? Ese es el mejor privilegio, hermanos, que podemos nosotros tener. Por eso cuando pasemos prueba, sepamos eso, hermanos, que es Dios que está en control, ¿verdad? Sentámonos, aunque es difícil, quizás es fácil decirlo, sentámonos privilegiados por Dios, porque somos probados por el Creador del universo, el Rey de Reyes, Señor. Es su amor, hermanos, obrando en nosotros para perfección, ¿verdad? Y es lo que les está diciendo el apóstol a estos hermanos que están en pruebas de vida o muerte. Es necesario, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pedro dice: sometida a prueba vuestra fe, que es más preciosa que el oro, que es perecedero, se prueba con. Fíjese, el oro que es perecedero, que un día va a terminar, se prueba con fuego. Ahora nosotros que somos eternos, con más mayor razón, dice que sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, en el versículo 8, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Les decía, el evangelio es para que creamos, tengamos fe y seamos obedientes con el objetivo final de la salvación de vuestras almas. Ahora dice aquí en el versículo 10 lo que les decía hace rato: los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a ustedes, a mí. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos no la experimentaron, hermanos. Ellos la indagaron, ellos profetizaron. Dice en el versículo 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Jesús, hermanos, pasó este privilegio del sufrimiento. Pedro no quiso pasarlo cuando negó a Jesús. Si él decía que pertenecía al grupo de Jesús, iba a pasar, iba a sufrir, y él no quiso. No quiso este privilegio en ese momento, ¿verdad? Porque estaba en un proceso. Pero después sí ya pasó. Dicen que él lo crucificaron al revés. Lo mataron. Cuando lo mataron ya de viejito, lo crucificaron al revés. Por eso, yo sé que ustedes no sé, a mí me han dicho, no me he fijado, me han dicho que un representante de una organización romana trae una medalla con un crucificado al revés, porque es la crucifixión de Pedro. Porque según ellos, esa persona es representante de Pedro aquí en la tierra, representante de Dios, pero es sucesor de Pedro. Trae una cruz al revés, crucificado. Nunca me he fijado, no veo esas cosas. Pero el sufrimiento que después sí pasó Pedro, ya no era aquel Pedro cobarde de al principio, ahora era alguien que dijo: yo voy a pasar ese privilegio de sufrir por nuestro Señor Jesucristo, de pasar la prueba, y la pasó para alabanza y gloria de Dios. Dice en el versículo 5 que bueno, que somos guardados mediante la fe para alcanzar salvación. Dice en el versículo 12: a estos les reveló que no para sí mismos, fíjese, no era para ellos la salvación, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el evangelio que ya vimos en 1 Corintios 15, los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
O sea que nosotros entretenemos a los ángeles, ¿no? Los ángeles están mirando, quieren mirar todo lo que está pasando aquí. Todo lo que está pasando en la tierra. Ellos anhelan mirar, hermanos, estas cosas. Anhelan mirar a su pueblo de Dios, anhelan mirar la iglesia, anhelan mirar cuando alguien se convierte a Cristo. Ellos anhelan mirar cuando alguien pasa la prueba y es sostenido a su fe, y es una fe sólida y es una fe fuerte. Ellos anhelan, hermanos, la victoria del creyente, pero ellos anhelan presenciarlo, verlo, y se gozan, hermanos, en eso. Dice que cuando un pecador se arrepiente, ellos están viendo, hermanos, y que hay gozo, hermano, y hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador, los ángeles están atentos, hermanos, a todo lo que está sucediendo con nosotros aquí en la tierra, con la humanidad. No todos van a ser salvos, pero sí Dios quiere que el evangelio sea predicado en todo el mundo, que la sangre de Cristo sea rociada sobre aquellos que creen, ¿verdad? Dice que hay muchos que no van a creer el evangelio, hermanos. Muchos van a rechazar el evangelio, muchos no van a aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice la palabra también. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que aceptan a Cristo, los que obedecen el evangelio y permanecen, hermanos, que son sostenidos por medio de la fe. Y es lo que el enemigo ataca al cristiano, la fe, porque sin fe dice que es imposible agradar a Dios, y el enemigo ataca la fe para que la persona se aparte, se desvíe del evangelio y deje de seguir a Dios. Pero vamos a fortalecer nuestra fe. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? En la palabra de Dios, conociendo más a Dios. Entre más conocemos a Dios, más le vamos a amar y más vamos a creer en Dios. ¿Y cómo le vamos a conocer? A través de su palabra. Somos, hermanos, el propósito de Dios es la salvación de nuestra alma, ¿verdad? El propósito de Dios es que seamos santificados, que seamos rociados con su sangre, que seamos salvos, que lleguemos a su presencia en aquel día cuando Cristo venga, seamos hallados victoriosos en medio de las pruebas. ¿Está usted pasando una prueba en este tiempo? Recuerde estas palabras, recuerde que usted es extranjero, esto aquí es temporal. Recuerde que usted es elegido por el mismo Padre, el mismo Dios, para obedecer. Usted ha sido rociado con la sangre de Cristo, usted ha renacido de nuevo, usted ahora tiene una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó por la resurrección de Jesucristo. Usted tiene una herencia en los cielos, ¿verdad? La Jerusalén celestial. Usted va a ser guardado en esa prueba mediante su fe. Fortalezca su fe con la palabra. Usted va a alcanzar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de Cristo, no porque nosotros vamos a pasar la prueba, pero no por méritos propios, porque dice que Él nos sostiene con su poder. Toda la gloria sea para Él. Nosotros no hacemos nada más que creer, es lo que el Señor nos demanda. Creer, obedecer, serle fiel. Él hace lo imposible, nosotros hacemos lo posible, pero por su sangre nos limpia de todo pecado y tenemos acceso a la vida eterna. Dice que llegó un hombre al cielo. Dicen, ¿verdad? Aquí está el infierno, aquí está el cielo. Y ese hombre se dirigió al cielo y llega una, no sé si era Pedro, no sé quién, y le dice: oye, ¿para dónde vas? Dice: aquí es el cielo, ¿verdad? Dijo: sí. Dice: pues para acá vengo, para el cielo. Y le dijo Pedro: dice, vienes de la tierra, ¿verdad? Sí. ¿De qué iglesia, de qué denominación vienes? ¿De qué iglesia? Dijo, no, de ninguna denominación. Le dice: no asistías a ninguna iglesia, no tenías ningún privilegio en la iglesia, eras de la alabanza o predicaba. No, nada, dijo. ¿Nunca asististe a una iglesia? Dice, no.
Dijo, caray, quiere entrar al cielo. Y dice, bueno, hiciste buenas obras, ayudaste a las personas pobres, necesitadas. Dijo, no. Dice, yo fui un ladrón. ¿Eres un ladrón y quieres entrar al cielo? Dijo, es que el que murió al lado de mí me dijo que yo podía entrar al cielo. Él era el que murió cuando Cristo murió en la cruz. Él era el ladrón que murió al otro lado con Jesús. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Él no tenía ningún mérito, nada, hermano. Pero Jesús le dijo porque él creyó en Cristo, ¿verdad? Aquella persona que quizá ya no tenga tiempo de servir al Señor, pero le acepta en su lecho de muerte, tiene entrada también al reino. Y quizá nunca fue, pero Cristo dice que será el templo, ¿verdad? Quizá no fue un templo aquí, pero como aceptó a Cristo y creyó en su sangre y creyó en los méritos de Él, allá va a ir al templo que es Cristo y que es Dios en esa nueva ciudad de Jerusalén, que no va a tener templo, pero el templo va a ser Dios. Es por los méritos de Cristo, hermanos, que nosotros podemos pasar las pruebas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Yo sé que quizás estemos pasando algunos tiempos difíciles, pero también sé que el que no está pasando tiempos difíciles y no está pasando pruebas, puede ser probado en el futuro, va a ser probado también, porque así dice su palabra, es necesario que nuestra fe sea probada como el oro. Pero agárrese de esta palabra y repítasela y léala seguido. Cuando esté en pruebas, cuando esté en momentos difíciles, cuando le digan que tiene una enfermedad que no tiene cura, o alguien de sus seres queridos tienen una enfermedad que no tiene cura, cuando sea una prueba difícil de vida o muerte, lea esta palabra del apóstol Pedro. No somos los primeros que pasamos pruebas, que pasamos adversidades, que sufrimos. No somos los primeros. Otros ya han pasado por esto, pero están en la presencia de Dios porque han salido victoriosos. Han sido sostenidos por el poder de Dios mediante la fe, que necesita ser fortalecida en nuestra vida, la fe. Vienen tiempos difíciles aquí en Estados Unidos, vienen tiempos difíciles. Si usted escucha las noticias, hay nuevas leyes que se quieren levantar, que van en contra del cristiano, en contra de la palabra, en contra del evangelio. Vienen tiempos difíciles, pero necesitamos estar bien cimentados en nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo, en su sangre preciosa. Tenemos que estar seguros quiénes somos. Hemos sido elegidos, hemos nacido de nuevo, tenemos una herencia incontaminada e incorruptible en los cielos. Y todo eso es por los méritos de Cristo. Él fue el que consiguió todo eso para nosotros. Solamente tenemos que creer en Él, creer en su muerte, en su resurrección, creer que Él viene, creer y obedecerle. Es lo que encierra el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Creer en la obra de Cristo y obedecerle para tener la vida eterna. Necesitamos entregar cada día más y más nuestra vida. Necesitamos consagrarnos cada día más. Necesitamos cada día buscarle más con todo nuestro corazón, porque van a venir tiempos difíciles que siempre han venido sobre el creyente, porque es necesario pasar ese privilegio de ser probado por nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, aquí está tu iglesia, Padre. Necesitados de ti, necesitados de tu presencia, Señor. Como dijeron los discípulos, aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe.
porque quizás estamos pasando momentos difíciles, quizás estamos pasando momentos de necesidad, de adversidad, de problemas, de ataques en los trabajos, de ataques en la familia. Pero tú, Señor, nos sostienes con tu poder. Fortalece nuestra fe, Señor, que podamos buscarte más a través de tu palabra, que podamos conocerte mejor, Señor, para amarte más y creer más en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos con tu palabra, Señor. Ayúdanos con tu palabra, que podamos, Señor, permanecer más en alabanza, en adoración, en comunión entre hermanos, que podamos permanecer en oración, Señor, que podamos permanecer, Señor, en comunión contigo el más tiempo necesario posible, Señor, para que purifique nuestra vida, Señor, nos limpies, nos sigas rociando con tu sangre, Señor, y nos sigas purificando cada día, porque sabemos que vivimos tiempos difíciles y sabemos que tu venida está cerca, Señor. Está pronto la venida tuya, Padre. Todas las profecías se han cumplido y se están cumpliendo a cabalidad, Señor. Casi ya no hay profecías por cumplirse, Señor. Estamos viviendo una extensión de la gracia, Padre. Estamos viviendo un tiempo extra que tú has proveído, Señor, para que alguien más venga a ti, Señor, y conozca la salvación, Padre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te entregamos cada día más y más nuestro ser, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor. Dale un aplauso al Señor.